Bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por acompañarnos. Es para nosotros de gran satisfacción saber que usted sigue el canal de YouTube de la Iglesia Ebenecer Central en Valledupar. Bienvenidos en este momento a esta gran, fascinante, gran meditación de la Palabra. Está en Hechos 9, del 32 al 43. Está en Hechos 9. Siga conmigo donde usted está. Puede sacar su Biblia y allí llevar la lectura para que los dos y todos los que están siguiendo el canal puedan disfrutar esta palabra de Dios. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo: Pedro, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. El versículo 36 trae también otro milagro. Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde estaba Tabita, el cuerpo de Tabita, y todas las viudas le rodearon, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Vamos a entregarle este momento al Señor para que Él ministre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente. Señor, te damos honra y alabanzas en este momento, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, a quien nosotros debemos todo lo que tenemos, todo lo que somos, empezando desde la vida. A ti te la debemos. Pero en este momento queremos que tu Espíritu Santo nos instruya, nos guíe, nos enseñe en el nombre precioso de Jesús. Entonces, como pudimos compartir la lectura, hay dos milagros. Y el título de este mensaje, de esta meditación, es: en el nombre de Jesús suceden los milagros. En el texto de hoy vemos el accionar del poder de Dios usando a Pedro. 2 milagros. El milagro de la curación de Eneas, como dice el título del texto en Hechos 9, 32 al 35.
Y en el texto de Hechos 9, 36 al 43, lleva como título Dorcas es resucitada. Hay 2 milagros que vamos a compartir en este momento. Dios utiliza a un hombre común y corriente. Fue uno de los 12 discípulos, tales y originales de Jesús. Cuando él empezó su ministerio, él hacía parte de ese grupo de discípulos. Y Pedro era un líder comprometido, arrojado a toda buena obra. A la iglesia primitiva la formó, también hizo parte de eso. Pedro no era un hombre letrado, era un hombre pescador. Por eso le digo que era un hombre común y corriente de Galilea. Fue llamado por Jesús para ser pescador de hombres. Era un discípulo franco, ferviente, era decidido, era diligente, de carácter fuerte. Para hacer todas las cosas él estaba dispuesto. Él fue a visitar a los santos que estaban en Lida y halló allí a un hombre llamado Eneas que hacía 8 años que estaba en cama, estaba paralítico, estaba postrado. Cuando Pedro lo vio, le dijo: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y él solo dio 2 órdenes: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. No anduvo con oraciones largas, sino que dio 2 órdenes. Un hecho tan notable en Lida y en Sarón que hizo que la gente se convirtiera al Señor. Después va a Jope, una antigua ciudad portuaria en la costa del Mediterráneo de Israel, fundamental en la Biblia por sus conexiones con el transporte de madera para el templo y la expansión del evangelio a los gentiles por parte de Pedro. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Ella abundaba en buenas obras y en limosnas. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Y como Lida estaba cerca de Jope, al saber los discípulos que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle que no tardara en venir a ellos. Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde estaba el cuerpo de Dorcas. Le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces Pedro, sacándolos a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro le dio la mano, la levantó, entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto fue notorio en Jope y en toda Lida, y estos hechos fueron el origen de que muchos creyeran en el Señor. Tenemos mucho que aprender de estos 2 milagros. Entonces, Pedro en sí no es el que hace el milagro. Miren que él usó el nombre del Señor. La orden que le dio a Eneas: Jesucristo te sana. ¿Qué quiere decir? Que no podemos otorgar los milagros a persona alguna. Los milagros se hacen en el nombre de Jesús, porque Jesucristo es Dios y es el que tiene el poder. El único que hace milagro es Jesús. Pedro
le dio la orden a Eneas: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, dando a entender que el que sana, el que hace milagro, el que tiene el poder es el Señor. Y miren este hecho. Él tenía 8 años de estar postrado, paralítico. Si hubiese sido a través de la ciencia médica, para que él se levante y pueda caminar, tenían que hacerle por lo menos unas 30 terapias. Aquí el poder del Señor lo hace todo. Enseguida se levantó. Él hizo su cama, como le ordenó Pedro, se levantó y salió glorificando al Señor. De Eneas podemos aprender que él fue obediente a estas 2 órdenes. Él no argumentó nada. ¿Cómo se hará? Él no dijo, después de 8 años, ¿me podré levantar? Él no argumentó. Él se levantó. Él obedeció. Entonces hizo su cama, él creyó y miró el milagro. Y toda la gente también lo vio. Por este milagro, la gente de estos 2 pueblos, Lida y Jope, se convirtieron al Señor. De Dorcas podemos aprender que era una discípula que abundaba en buenas obras y en limosna, y todo lo hacía con amor. Era generosa, era amable, tenía un gran corazón. Nosotros hoy debemos aprender de estos 2 personajes que fueron tratados por el Señor, grandes bendiciones que recibieron. Podemos nosotros también hacer las obras que trasciendan, que toquen, que llamen la atención, que ministren y que también motiven a seguir al Señor. Debemos ser generosos con lo que tenemos. El talento que Dios nos dio lo podemos usar para servir a los necesitados. Mira que Dorcas le hacía las túnicas, ella era modista y le hacía las túnicas a las viudas. Las viudas necesitan de la ayuda, entonces a los necesitados les daba limosnas. Las viudas y los pobres expresaron profundamente su dolor y mostraban las túnicas y los vestidos que ella les hacía y se los regalaba. Dorcas también nos enseña que podemos usar nuestro talento. El talento que Dios le haya dado, con ese talento usted puede servir y ayudar a los necesitados. Aprendemos el valor del servicio, el servicio práctico, haciendo buenas obras, y servir al Señor es un gran ministerio delante de Dios. Si se sirve con amor, esto tiene gran galardón y es recompensado. Y no podemos pensar que eso lo hacía era Pedro. La orden está dada. La palabra nos deja promesas que podemos hacer estas cosas en el nombre de Jesús. Miremos qué dice Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si ven, es muy explícito. Si permanecemos en Dios y esas palabras que Él nos dejó, las ponemos en práctica y permanecen en nuestro corazón, recordándolas siempre para hacer lo que ella nos enseñó, lo que pidamos, dice aquí en Juan 15:7 que será hecho. En Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará,
porque yo voy al Padre. Tiene respaldo del Señor. Cuando nosotros hacemos la oración por alguien o alguna necesidad por otro, las hacemos en el nombre del Señor, creyendo, teniendo fe, confiando, eso se hará. Porque mire, dice, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y en Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que estos textos te van a servir para que no dudes que la orden está dada. Las promesas del Señor se cumplen. Lo que tenemos que hacer es permanecer en el Señor, permanecer en su palabra, tener fe, confiar en Dios, tener amor y hacer las cosas con amor. Bendecimos al Señor porque nos dejó estos grandes privilegios. Le damos toda la gloria, toda la alabanza y todo el poder al que lo tiene, al Señor Jesús. Les invito que allí donde está, haga esta oración. Hágala con fe y reciba al Señor como su Señor y Salvador. Bendito Padre, Señor y Salvador nuestro. Gracias por esta palabra, que no podemos estar admirando de que sí o de que no se pueden hacer las cosas. Las cosas, los milagros suceden, las obras de Dios suceden cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, cuando creemos sin dudar y estamos en la presencia del Señor. Bendecimos a Dios por estos milagros, porque Él lo sigue haciendo. La palabra de Dios dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y nosotros creemos. Puedes repetir esta sencilla oración invitando a Cristo a tu corazón. Señor Jesús, ahora abro mi corazón. Yo te recibo. Recibo el poder sanador que tú nos das. En el nombre de Jesús recibo salvación porque tú hoy me invitas que venga a tu vida y yo te entrego mi corazón. Yo te invito que entres y te quedes conmigo y hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Perdona mis pecados y te recibo como mi Señor, como mi Redentor y Salvador. Y gracias por darme la salvación y la vida eterna hoy. En Cristo Jesús. Amén. Si hizo esta oración, usted lea la palabra, congréguese en una iglesia de sana doctrina para que crezca y abunde también en estas obras maravillosas en el nombre de Jesús. Dios les siga bendiciendo en este día y Cristo les ama.